Hoy vamos a analizar un documento que, la verdad, nos regresa un poco a las aulas, pero con una mirada distinta. Se llama Volumen de Pirámides, y a simple vista, pues parece una simple hoja de ejercicios, ¿no? Pero la misión aquí es otra. Vamos a tratar de encontrar la elegancia que se esconde en la geometría y entender cómo se mide el espacio dentro de una de las formas más icónicas de la historia. Y esto me lleva a la pregunta que va a guiar esta charla. Siempre vemos las pirámides como estos monumentos colosales, eternos, pero ¿cómo es posible que toda esa majestuosidad se pueda reducir a una simple fórmula matemática? ¿De verdad es tan sencillo como lo pintan en los libros? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque la mayoría recordamos la fórmula, pero no el porqué. Y el documento que tenemos, aunque es breve, es muy bueno en eso, en ir al grano. No solo nos da la respuesta, sino que nos muestra la lógica que la sostiene. No se trata de memorizar, sino de entender la idea. Y la idea central es sorprendentemente intuitiva. Ok, vamos a desempacar esto entonces. El material va directo al punto. Nos lanza la fórmula casi de inmediato. Volumen es igual al área de la base multiplicada por la altura. Y el resultado de eso se divide entre 3. B igual a AB por H sobre 3. Y mi primera reacción es, ¿de dónde sale ese 3? Parece un número completamente aleatorio. Exacto, y ahí está el primer gran ajá que nos regala el documento. Ese dividido entre 3 es el secreto de todo. No es un capricho matemático, tiene una explicación física casi visual. Imagina que tienes un prisma, una caja básicamente, y una pirámide. Ambos tienen exactamente la misma base cuadrada y la misma altura. Si llenaras la pirámide con arena y la vaciaras dentro del prisma, tendrías que repetir el proceso exactamente 3 veces para llenar la caja por completo. A ver, espera, ¿me estás diciendo que no es una aproximación, sino que caben exactamente 3 pirámides en su prisma correspondiente? ¿Así de preciso? Exactamente 3, ni 2.9 ni 3.1. 3. La pirámide ocupa, literalmente, 1/3 del espacio de su caja contenedora. Recuerdo que en la escuela el profesor simplemente nos dijo, y se divide entre 3 porque sí, apréndanselo. Descubrir esta relación física años después fue como resolver un pequeño misterio. La fórmula no es un invento, es una descripción de la realidad. ¡Wow! Eso sí que lo cambia todo. Deja de ser una regla arbitraria para convertirse en una propiedad del espacio. Pero me surge una duda. ¿Esto se descubrió así, con experimentos de arena y agua? ¿O hubo algún genio griego que lo demostró en un papiro con pura lógica matemática? Es una mezcla fascinante. Se sabe que civilizaciones como la egipcia o la babilónica tenían métodos para calcular volúmenes, probablemente por necesidad práctica. Pero la primera demostración matemática rigurosa se le atribuye a Eudoxo de Cínido, un contemporáneo de Platón. Él utilizó un método que es un precursor del cálculo para probar que esa relación de 1 a 3 era una verdad matemática universal. Así que la intuición de la arena es correcta, pero está respaldada por una lógica matemática muy profunda. Vaya, ahora ese entre 3 tiene mucho más peso. Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante, porque una vez que entendemos la teoría, el documento nos lleva de la mano con un ejemplo muy concreto para que no haya pierde. Nos presenta una pirámide de base cuadrada. Cada lado de la base mide 10 centímetros y la altura es de 18 centímetros. Y el proceso que describe es metódico, casi como una receta de cocina, lo cual es perfecto para afianzar la idea. El primer paso, como en cualquier receta, es conocer tus ingredientes. Aquí es identificar la forma de la base. En este caso, un cuadrado de 10 por 10. De acuerdo. Entonces, el primer cálculo es el área de esa base, la AD de la fórmula. Si es un cuadrado de 10 por 10, eso nos da 100 centímetros cuadrados. Esa es, por así decirlo, la huella de la pirámide. Precisamente, ya tenemos la primera pieza del rompecabezas. El siguiente paso es identificar la altura, la h, que el problema nos da directamente, 18 centímetros. Ahora ya tenemos los dos valores principales, 100 de área y 18 de altura. El resto es ensamblarlo. Sería multiplicar 100 por 18, que da 1800. Y a ese resultado le aplicamos la magia esta que decías del descubrimiento de Eudoxo. Lo dividimos entre 3. Y 1800 entre 3 nos da 600.
El punto clave aquí es la unidad. No son centímetros ni centímetros cuadrados. Como estamos midiendo el espacio que algo ocupa, el volumen, la unidad es en centímetros cúbicos. 600 centímetros cúbicos. 600 centímetros cúbicos. El proceso es muy lógico, pero reconozco que la simplicidad del cuadrado ayuda mucho. Ahora, el documento firma algo que me cuesta un poquito más visualizar. Dice que esta fórmula funciona para cualquier base poligonal. Y es natural ser escéptica, ¿eh? Sí, porque una cosa es una pirámide elegante, simétrica, con base cuadrada. Pero, ¿qué pasa si la base es un pentágono? O un polígono irregular y extraño. ¿Me estás diciendo que esa relación tan limpia de un tercio se mantiene sin importar lo complicada que sea la base? ¿No hay casos donde la fórmula empieza a fallar? Es una pregunta excelente, porque pone a prueba la robustez del principio. Y la respuesta es que no falla. La belleza de la fórmula es su increíble universalidad. Lo único que cambia en toda la receta que seguimos es el primer paso. O sea, cómo calculas el área de la base. Ah, claro. Si la base es un triángulo, pues usas la fórmula del área de un triángulo. Base por altura sobre 2. Si es un hexágono, usas la de perímetro por apotema sobre 2. Exactamente. El cálculo para obtener la AB puede volverse más complejo, sí, pero una vez que tienes ese número, esa medida de la huella, el resto del proceso es idéntico. Lo multiplicas por la altura y lo divides entre 3. El principio fundamental de que el volumen de una figura que converge en un punto es un tercio de su versión prismática es una ley geométrica. No le importa si la base es simple o compleja. O sea, la convergencia hacia un solo punto siempre cuesta 2/3 del volumen del prisma equivalente, sin importar la forma del suelo sobre el que se levanta. Esa es una forma muy elegante de decirlo. Es una constante universal en la geometría de los sólidos. Por eso, con una sola ecuación, puedes calcular el volumen de una variedad infinita de pirámides. Entendido. Ahora, ¿qué significa todo esto en el mundo práctico? Las matemáticas son geniales, pero se vuelven poderosas cuando resuelven problemas reales. El documento lo aterriza con un ejemplo casi antojable: calcular el volumen de un chocolate con forma de pirámide. Y puede sonar a un problema de primaria, pero es la puerta de entrada a aplicaciones muy serias. Imagina que eres la dueña de esa fábrica de chocolates. Necesitas saber el volumen para calcular cuánto chocolate líquido se requiere por pieza. Eso impacta directamente en tus costos de materia prima, en la logística de producción, en el precio final. Totalmente. Si haces mal el cálculo, podrías estar perdiendo dinero en cada chocolate que vendes, o cobrando de más y perdiendo clientes. Y supongo que esto escala a otros campos. Por supuesto. Conectemos esto con algo a gran escala. Piensa en la pirámide de cristal del Museo del Louvre en París. Es una estructura gigantesca de vidrio y acero. Para diseñarla, los arquitectos e ingenieros necesitaron calcular el volumen, no solo para saber cuánto espacio interior habría, sino para estimar el peso total de los paneles de vidrio. Conociendo el volumen y la densidad del material, calculas el peso, y con el peso, diseñas la estructura de soporte. ¡Órale! O sea, de un chocolate a una de las obras arquitectónicas más famosas del mundo, la lógica es la misma. La misma. ¿O qué tal en la agricultura? Algunos silos para almacenar grano tienen formas cónicas o piramidales en su base. El agricultor necesita saber el volumen para saber cuántas toneladas de maíz o trigo puede almacenar. Entender el volumen es entender la capacidad, el material y el peso. Resuelve problemas muy concretos del mundo físico. Muy bien, me queda mucho más claro. Resumamos las ideas clave de este análisis. La primera, obviamente, es la fórmula. Volumen es área de la base por altura sobre 3. La segunda, que para mí es el verdadero aprendizaje, es el porqué de ese 3. La pirámide es siempre un tercio del prisma con su misma base y altura. No es un número al azar, es una relación física fundamental. Y la tercera es la increíble versatilidad de esa idea. No importa si la base es un cuadrado, un triángulo o un heptágono, el principio se mantiene, solo cambia el método para calcular el área de esa base. Esos son los pilares. Con esas 3 ideas, se entiende el concepto por completo. No solo se memoriza la fórmula. Y para cerrar, me gustaría dejar una idea en el aire. Una pregunta que nace directamente de lo que acabamos de discutir. El documento, y casi todos los ejemplos escolares, se centran en pirámides rectas,
Es decir, la punta de la pirámide está perfectamente alineada sobre el centro de la base. Sí, la pirámide perfecta, simétrica, la que todos dibujamos de niños. Justo esa. Pero esto nos lleva a una pregunta más retadora. ¿Qué pasaría con el volumen de una pirámide oblicua? Una que esté inclinada, como si la torre de Pisa fuera una pirámide. Uf, intuitivamente yo pensaría que la fórmula tiene que cambiar. Al estar inclinada, el espacio se distribuye de forma distinta, ¿no? Una parte está más estirada y la otra más comprimida. Seguramente el cálculo es mucho más complejo y ese dividido entre 3 ya no aplica tan limpiamente. Esa es la intuición lógica, y es la que tendríamos casi todos. Y justamente por eso la pregunta es tan interesante. Nuestra intuición es correcta. Se necesita una fórmula completamente nueva, quizás con ángulos y trigonometría, para resolver el volumen de una pirámide inclinada. La respuesta es sorprendentemente elegante y desafía nuestra percepción de cómo el volumen ocupa el espacio. Es una excelente reflexión para llevarse, un paso más allá de lo que nos enseñan normalmente, y una invitación a explorar el principio de Cavalieri. Aprender, disfrutar